Póngase en sus pies, vamos a leer la palabra de Dios. Zacarías capítulo 2. Zacarías el capítulo 2, el versículo 1 al 5. Yo voy a leer en esta nueva traducción viviente. Es un poco diferente, algunos términos, pero la esencia es la misma. Zacarías capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Amén. En el nombre de Jesús dice: cuando miré de nuevo vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿A dónde vas?, le pregunté. Voy a medir Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y de largo. Escuche eso. Voy a medir cuánto hay de ancho y de largo. Entonces el ángel que estaba conmigo fue a reunirse con un segundo ángel que se dirigía hacia él. Verso 4. El otro ángel dijo: apresúrate y dile a ese joven: Jerusalén algún día estará tan llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente para todos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y será la gloria dentro de la ciudad. Sentí de parte de Dios compartirles este mensaje hoy. Las dos medidas del templo. Las dos medidas del templo. Oremos. Señor Jesús, háblanos. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos inquirir en tu palabra. Permite, Dios, que a través de ella seamos edificados, podamos entender el propósito, podamos, Señor Jesús, ensanchar nuestra visión. Gracias por esto que está sucediendo en el culto misionero y lo que sucederá, Señor, en tu nombre santo. Dando un aplauso al Señor. A ver, con vida para el Señor. Amén. Siéntese, tenga la amabilidad. Zacarías y Ageo son contemporáneos con muchas cosas en común. El mensaje que tienen para compartir es el mensaje para terminar el templo. Y ellos coinciden en muchas cosas. Por eso cuando usted estudia estos dos libros de estos escritores, ambos usan unos métodos excepcionales desde su forma, desde su perspectiva, desde su estilo, con unas declaraciones muy potentes. Ageo parece ser un hombre que exhorta. Por eso cuando usted lee, hermano, los escritos de Ageo, parece ser que tiene unas declaraciones de exhortación al pueblo, porque él es el que se ha comprometido para que el pueblo entre en acción, para que el pueblo se active. Regáleme monitor. Para que el pueblo pueda entrar como en ese llamado, en el propósito de Dios. Ageo es una persona que escribe para que haya acción, para que haya movimiento. Ese es el perfil, el estilo de Ageo. Zacarías va a compartir desde sus visiones. Usted lee el libro de Zacarías y usted va a leer de las visiones. Es el más extenso, diría yo, de los profetas menores. Y su sermón o su escrito inicia con una visión. De él usted puede leer la visión de los 4 jinetes, que era el anuncio de la paz venidera.
Usted va a encontrar en Zacarías la visión de los 4 cuernos, hablando del juicio venidero. Pero también de Zacarías entendemos la visión del sumo sacerdote, que era la visión de renovación para Israel. El nombre Zacarías significa literalmente Jehová recuerda. Jehová recuerda. Quiere decir que Dios, recordando a su pueblo, muchas cosas usaba a Zacarías. Porque recuerde que los nombres en la antigüedad no era como ahora. Ahora se busca el nombre que ojalá rime, que suene europeo, ¿sí? Que el nombre suene como a alguien de clase. No, en el tiempo bíblico los nombres tenían un significado. Zacarías, Jehová recuerda. Qué bueno que nosotros, hermanos, tenemos un Dios que nos manda un Zacarías siempre a recordarnos sus promesas, a recordarnos su palabra, a recordarnos el mensaje, para que no se borren de nuestra memoria, hermano, el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios y dicen gracias Dios porque hoy nos vas a recordar tu palabra, nos vas a recordar que hay propósito de parte de Dios conmigo? Dele un aplauso y diga: Dios tiene propósito conmigo. Hermano, nos hemos vuelto muy olvidadizos. Ya ahora todo lo que es la tecnología y todo nos ha llevado a perder mucha memoria, ¿cierto? O si no, en esas dinámicas que hacen entre las parejas. Y vamos a ver si el esposo sabe el día del cumpleaños de su esposa o el día del aniversario. ¿Y a cuántos nos corchan, verdad? Solo el hermano dijo amén. Los demás lo regaña la esposa. Se nos olvidan, hermano, tan fácil las cosas. Pero gloria a Dios, hermano, que hay un Zacarías que Dios va a usar para traer un mensaje muy poderoso. Él viene a hablarnos de cómo mide Dios, de qué quiere Dios con nosotros, de cuál es el propósito que Dios tiene al hacernos pueblo de Él. Porque, hermano, gloria a Dios por lo que nos gozamos en nuestros cultos, en nuestros eventos, pero se nos olvida la razón de ser. Somos pueblo adquirido para venir a los cultos. Dígame en algo, que ese silencio no sé qué es. Para venir y cantar sabroso, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso hay veces lo recordamos solamente cuando vemos estas banderas o cuando vemos estas fotos de los misioneros. Dice: ay, verdad, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar. Pero hoy no le dijiste a nadie vamos al culto. Entonces mire que se nos olvidan las cosas. Y Dios va a usar a Zacarías para hacer recordar al pueblo qué es lo que Dios quiere y cómo Dios actúa. Y en este tópico en especial, Dios viene a recordarnos cómo mide Dios, cuáles son las medidas de Dios, cómo es que Él y qué nos quiere enseñar a través de esas medidas. Estamos hablando de Zacarías, que se dice que es el escritor de 14 capítulos, 211 versículos, 6,444 palabras en ese libro. 6,444 palabras recordando Dios al pueblo, cosas que hay veces se nos olvidan. El libro, hermano, fue escrito entre el 520 al 480. De ahí que Zacarías es contemporáneo con Ageo, con Esdras. Ellos eran los que predicaban de la reconstrucción del templo.
Ellos eran los que predicaban de lo que sucedió después del exilio, donde las puertas se habían quemado. Recuerde, los muros habían sido derribados, caídos. Y ahí es donde Dios va a usar a Zacarías para decir que había que recordar algo para entrar en acción. Y yo repito, yo doy gracias a Dios por Zacarías, hablándolo desde una perspectiva tipológica, porque cada vez que estamos en situaciones difíciles, Dios manda ese recordatorio para ubicarnos, para hacernos retomar cosas, para decirnos que no estamos solos. Aleluya. Porque hay veces nos pasa que nos sentimos solos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces has llegado y te has sentado por aquí en una silla de estas creyendo que estás solo? Sintiéndote tan mal, como que nadie sabe de ti, que los pastores Medina no se dan cuenta y ellos no saben lo que yo estoy viviendo y me estoy sintiendo solo. Pero qué bueno que Zacarías viene a recordarle al pueblo que hay un Dios que restaura. Yo vengo a ser un vocero de ese mensaje de Zacarías. Todavía Dios restaura. Yo siento que alguien necesita esta palabra. Todavía Dios perdona. Porque el diablo te ha vendido la idea de que ya no tienes perdón. Eso es falso. Todavía el Señor perdona los pecados del pecador. Oh, démele un aplauso. Yo siento la gloria de Dios. Dios levanta al caído. Dios el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hermano, las promesas de Dios son maravillosas. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y ahí está Zacarías diciendo: Dios restaura, Dios perdona, Dios hace cosas nuevas. ¿Y sabe para qué lo está diciendo? Para que los guerreros que habían perdido el ánimo se levantaran nuevamente. Les recuerda la palabra de Dios, porque si usted quiere, hermano, tener algo que lo impulse, que lo lleve, hermano, a dimensiones que usted nunca se ha atrevido a caminar, es la bendita palabra de Dios. Qué bendición que nosotros tenemos palabra. Porque la palabra es la que levanta, la palabra es la que redarguye, la palabra es la que discierne las intenciones, los pensamientos del hombre, penetra hasta partir el alma. La palabra, hermano, es algo tan poderoso. Y si Dios es por nosotros, y si Dios es por nosotros, aleluya, ¿quién contra nosotros? Y Dios nos ha hecho más que vencedores. Y Dios es capaz de hacer cosas nuevas. Oiga, Dios bendiga a los mensajeros como Zacarías. ¿Dicen amén a eso? Que Dios bendiga a los mensajeros como Zacarías, que te recuerdan que con Dios sí es posible, que con Dios asaltaremos muros, que con Dios somos más que vencedores. Cuando nosotros llegamos a Port St. Lucie, Pastor Adim, me dijo un compañero de allá de los Estados Unidos, me llamó y me dijo: Aldemar, que Dios te ayude, que Dios te bendiga, pero te voy a decir algo. En Port St. Lucie, los pastores que llegan, si no se mueren, los destituyen. Mira el precedente. Y yo después me fui dando cuenta de cosas con mi esposa. Ahí en Port St. Lucie vive un brujo que lo visitan vive en una mansión, Adim. Una mansión, no es una casa, es una mansión donde vive ese señor o ese demonio. Y ahí en Port St. Lucie, hermano, la obra siempre ha sido muy difícil. Entonces ahí se murió un pastor, ahí perdió el ministerio otro pastor, ahí hubo un pastor que anocheció y no amaneció, y la gente no se dio cuenta para dónde pegó el pastor. Y esas eran las
las estadísticas. Y recuerdo que cuando íbamos entrando que decía bienvenidos a Port St. Lucie con mi familia. Porque en el aeropuerto en Miami nos pasó que entrando con mi esposa y mis niñas y mis hijas, el agente de migración me dijo, ¿usted qué hace? Yo le dije, yo soy predicador del evangelio, soy pastor pentecostal. Y él inmediatamente que estaba mirando el pasaporte se detuvo y me miró y me dijo, guerra espiritual. No era un pentecostal, no era un diácono que me estaba atendiendo, un agente de migración en Miami. Que cuando le dije, soy pastor, me miró y dijo, guerra espiritual. Y eso se me quedó ahí. Aleluya. Y cuando íbamos a entrar, que decía, bienvenidos a Port St. Lucie, una tierra extraña, una lengua extraña, sin saber a qué nos íbamos a enfrentar. Pero paramos el auto donde iba mi esposa, mis dos hijas, mi mascota y yo, y nos detuvimos allí. Y le dije a mi esposa, vamos a invocar el nombre más grande que hay. Porque no hay otro nombre bajo el cielo más poderoso en el cual se doblará toda rodilla de lo que está arriba y abajo y en el infierno, y tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Alguien tiene ese mismo Dios? ¿Alguien recuerda al Dios que tiene? Hermano, cuando usted se sienta desafiado y haya algo por delante que usted no sabe cómo enfrentarlo, que venga Zacarías a recordarle lo que está escrito en la palabra de Dios. No se ponga a inventar, no se ponga a ensayar. Escrito está. Alguien tiene que recordar las promesas de Dios. Alguien tiene que recordar que en el cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades. Aleluya. No se ponga a divagar. Agárrese de la palabra. Hicimos una oración y dijimos, invoquemos el nombre más grande que hay. Hicimos una oración y entramos a esa ciudad. El Señor, hermano, nos ayudó en esos 5 años. Fui el pastor que más duró ahí, Adim, para que usted haga una idea de cómo estaban las cosas. He sido el pastor que más tiempo duró en esa congregación. Aleluya. No se bautizaban, no se movían nada, no se bautizaba nadie. Y alcanzamos, de los últimos que alcanzamos un cubano, un mexicano. Y usted sabe que esas naciones y esa isla tienen algunas creencias muy fuertes. Donde uno de esos hombres que era de México, muy serio, él no compartía la esposa de la iglesia, él no quería saber nada al principio. Aleluya, pero hay una palabra que es poderosa. Echa tu pan sobre las aguas. Aleluya. Y empezamos a predicarle. Un hombre llamado Javier, un hermano precioso, lo bauticé en el nombre del Señor. Creyente de la Virgen de Guadalupe, creyente de ese muñeco de la muerte, porque adoran hasta la muerte en México. Una calavera ahí demacrada, así feísima. Y la gente se pone, hermano, cuando yo fui a México, yo recuerdo que en una esquina había agolpada una cantidad de gente. Y le dije a un hermano, ¿y qué pasó ahí? Dijo, no, nada, pastor, están rezándole a la muerte. Le dije, acércame ahí. Y dijo, ¿va a rezar? Le dije, no, yo quiero ver. Hermano, un muñeco, hermana Nelly, horrible, un esqueleto así, como con un vestido como de novia, con unas guirnaldas, unas cosas, y la gente pasa por ahí y se arrodillan y lloran delante de ese muñeco. Pero allá en México, allá en Port St. Lucie, el Señor nos permitió bautizar un hermano con esas creencias, porque no hay una palabra más poderosa que la palabra que usted y yo predicamos. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Aleluya.
Y el último que bauticé antes de venirme, un hermano cubano, que me habló y me dijo: oye, pastor, yo te voy a contar una cuanta cosita de lo que nosotros queremos allá y que no sé qué. Así con ese acento. Y me habló, hermano, que a él le habían hecho, pastor, a mí me hicieron un amarre, no sé qué. Y él me nombró el muñeco que creen allá. Yo ni me acuerdo del nombre de eso. Y me dijo: y a mí me hicieron el cruce aquí con esto y ya que no sé qué. Hermano, una cantidad de creencias. Dijo: pastor, me da miedo. Si yo intento buscar de Dios, me dicen que yo me muero. Me puedo morir en un culto y yo no quiero eso. Y le dije: eso es mentira. Aleluya. No hay un poder. Tenemos al que es el papá de los espíritus. ¿Alguien cree que Él es poderoso o no? ¿Alguien cree que Dios, hermano, puede hacer la obra en cualquier lugar, en cualquier, hermano, cualquier orden? Todo lo que se levante, hermano, será derribado en el nombre del Señor. Y él me dijo: pastor, me da miedo asistir a los cultos. Y le dije: no le dé miedo, porque el que se acerca a Dios tiene la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y allá lo bauticé, los casé y lo bauticé. Y en vez de ponerse pálido para morirse, está más gordo. Eso es lo que hace Dios. Aleluya. Yo no sé si voy a alcanzar a llegar al punto, pero yo siento que Dios vino a hablar a nuestras vidas. Deje de estar escuchando palabras negativas de derrota. Deje de estar creyendo en la pata de conejo, en la penca de sábila, en la herradura. Me dijo una señora cuando vio a una de mis niños: ay, usted no le da miedo que le ojeen a sus niñas. Le ojean el pelo, se las descuajan, se las voltean. Hermano, cuánta creencia hay allá. Me dijo: ¿por qué no le pone aquí un, ¿cómo se llama? Un coralcito, un coral, no, hermana Nelly. Digo: ay, ¿usted por qué, señor, con esas hijas tan lindas y de cabello, para que no se lo apesten, no se lo dejen? Póngale un coralcito. Pero nosotros tenemos, hermano, una bendición tan grande y una palabra que no podemos olvidar. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ninguna plaga tocará tu morada. Y dormirás tranquilo. Yo vengo a predicarle a alguien aquí que no puede dormir en las noches, que le da miedo de la oscuridad. Recuerde la palabra de Dios y hágala efectiva en su vida. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alábelo, alábelo, que yo siento que algo se está moviendo en el ambiente espiritual para alguien. Hermano, no coma cuento. Perdónenme la expresión tan coloquial, tan cruda. No coma cuento, no trague entero. Si usted va a creer, créale a la palabra. ¿Dónde están los pentecostales bíblicos? Si usted va a creer, créale a la palabra. Es que estos días he sentido que el diablo me dice que yo no valgo, que no voy a ser capaz. Crea lo que dice la palabra. Tú eres mi especial tesoro. Tú eres nación santa. ¿Dónde están los santos de Antonio Nariño? Pueblo adquirido por Dios. A nosotros no nos adquirió un presidente, un personaje aquí en la tierra, fue Dios. Pero déjeme llegar al punto. Zacarías, teniendo diferentes visiones, en el capítulo 2 va a tener una visión. Esa visión donde dice que cuando él miró de nuevo, otra versión dice: alcé después mis ojos y miré. Y aquí hay algo que yo podría contextualizar y aplicar espiritualmente. Si usted quiere ver cosas nuevas en Dios,
usted tiene que levantar la mirada. Alzaré mis ojos a los montes. Hay mucho cristiano mirando al piso, buscando a ver el golpe de suerte. Yo voy mirando al piso a ver si me encuentro decía por ahí alguien, ¿no? Una bolsa llena de dólares, de euros. Porque todavía creemos en eso, ¿no? El golpe de suerte y en no sé qué. Y creyéndole a cosas, hermano. ¿Usted quiere cosas nuevas? Levante la mirada. Tenga una visión nueva. Y allá vamos a llegar, hermano. No podemos quedarnos con esa visión vieja. Aleluya. Ellos llevaban 70 años de esclavitud, viviendo, hermano, con muros caídos, puertas quemadas, derribadas, llorando la desdicha de lo que no han podido lograr, de lo que se lo llevó, hermano, el enemigo. Pero hay que levantar la mirada otra vez en fe. Zacarías dice: yo tuve que alzar la mirada. Hay que levantarla en fe, hay que levantarla en esperanza. Algo nuevo tiene Dios con nosotros. Yo empecé el año 2026 diciendo: este tiene que ser mi mejor año. Yo no sé usted cómo lo empezó. ¿Qué irá a pasar? ¿Y quién va a subir de presidente en las elecciones? ¿Y qué va a pasar? Levante la mirada. Y cuando él la levantó, dice que vio un ángel. Y cuando aparece un ángel, dice que está en el cielo. Aleluya. Un ángel me habla de conexión, de cosas espirituales, de cosas sobrenaturales. Ahí está el ángel, y vengo a decirle, hermano, no estamos solos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Usted recuerda las apariciones de ángeles en la Biblia? Fue un ángel el que encontró a Agar en la fuente de agua. Fue un ángel que ayudó al profeta Elías en la cueva. Fue un ángel el que saludó a María y le dijo: bienaventurada eres. Aleluya. Un ángel le habló a José. Un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Y un ángel se le apareció a Zacarías ese día. Manifestaciones. ¿Cuántos creen todavía en las manifestaciones poderosas de Dios? Yo hice una resolución en mi vida hace mucho tiempo, y es que yo no puedo perder en cada culto la expectativa de que algo poderoso y nuevo va a ser Dios. Pero a veces llegamos otro culto más, vamos a cantar un ratico. Ojalá no se demore el pastor, porque mañana hay que madrugar a trabajar. Y venimos como si viniéramos, hermano, a la rutina de siempre, como hacíamos en la religión popular. Pero vengo a decirle que usted tiene que levantar la mirada y creer que Dios hoy puede impactar a alguien, puede levantar a alguien, puede liberar a alguien, puede sanar, puede llamar a alguien. Alguien puede tener una visión sobrenatural. Levante sus manos un momento. Usted quizá vino sin ninguna expectativa de que algo iba a suceder, pero Dios hoy vino a sorprenderle. Tiene un encuentro contigo. Aleluya. Aleluya. Cada que venga al culto, diga: algo nuevo va a suceder. Si Dios está aquí, algo poderoso puede acontecer. Aleluya. ¿Alguien puede recibir el Espíritu Santo? ¿Alguien puede tener una visión del cielo esta noche? ¿Alguien puede hablar en nuevas lenguas otra vez?
Ah, y cuando Zacarías vio el ángel tenía una cinta de medir en la mano. Parece que tiene una intención de tomar medidas del templo. Venía como a ratificar las medidas que debía tener el templo. Yo no sé si usted sabía que Dios hoy vino a medirnos. Y de pronto usted no venía preparado para eso. Pero fue de un momento a otro que apareció el ángel con una cinta de medir. Y le preguntó a Zacarías: ¿qué vas a hacer? Y él dijo: vengo a medir. Vengo a medir a los hermanos hoy. Vengo a medir a mis líderes. Vengo a medir a los que cantan, a los que predican. Aleluya. Vengo a medir a Jerusalén. Pero hay un detalle que llamó la atención de este predicador, y es que el ángel habló solo de 2 medidas. Qué bueno que cuando Dios viene a medirnos, es una medida espiritual. A ver cómo estamos nosotros de medidas espirituales. Así como cuando usted va al doctor, va al médico y el médico dice: párate aquí, y te toma medidas, ¿cierto? Y después dice: a ver, quiero ver cuánto peso. Hoy en este culto misionero, Dios quiere sacar unas medidas espirituales. A ver cuántos centímetros hemos aumentado espiritualmente. A ver cómo estamos, cuáles son los resultados. Y ahí están los ojos del profeta mirando números. ¿Qué números irá a arrojar las medidas? Pero recuerde que el que tiene la cinta de medir es el ángel. Y yo le aseguro que el cielo nunca altera resultados. ¿Usted quiere saber la verdad? El Señor nunca altera resultados. Hay veces los hombres sí alteramos resultados, ¿no? Entonces, a ver cuánto mide. ¿Y sabe qué es lo primero que hacemos? Mida, ¿cierto? Para alterar un poquito, ¿no? Para no verse tanto la pancita. Y las hermanas sí que saben de medidas, ¿no? Cuando van al costurero o a arreglar un vestido, entonces le toman medidas. A ver cuánta medida, en qué talla estás. Pero yo quiero poner eso del plano espiritual. A ver cómo estamos nosotros. Y el detalle es que el ángel le habló a Zacarías solo de 2 medidas. ¿Cuáles fueron? La anchura y la longitud. En la Biblia hay pasajes que hablan de medidas, pero siempre se habla de 3: anchura, longitud y altura. Pero en este pasaje parece que Dios está interesado en tomar solo 2 medidas, nada más. A Él no le interesa la altura. A Él le interesa la longitud y la anchura. Nada más. Porque como dice un compañerito de música por ahí, en un himno que el Señor le regaló: en el reino de Dios todo es distinto. Aquí se sube, aquí se gana, aquí se recibe. Todo es distinto. Y si el grano de trigo no cae a tierra y se muere, no hay fruto. Entonces todo es diferente. Y qué lindo cuando el cielo empieza a tomar medidas. Y la primera medida que tomó fue la anchura. ¿Cuán anchos estamos? ¿Y sabe qué pensaba yo? Que eso me habla a mí de romper el molde,
de salir de la zona de confort, de salir de los miedos, de salir de las inseguridades, de salir de vivir lo mismo todos los días a toda hora. Yo recuerdo a mi compañero, gran amigo, el pastor Héctor Fabio Izaza, que partió para estar con el Señor, que quizá usted también lo conoció. Fabio tenía una manera de hablar y decía: me aburre lo mismo de lo mismo. La monotonía aburre en cualquier área. O si no, pregúntele a los esposos qué mata una relación. Si usted entra en monotonía, se va a morir ese matrimonio. Amén. La monotonía aburre, siempre lo mismo de siempre, siempre la misma talla espiritual, como que no paso a otro nivel. Por eso por ahí hay uno que se aburrió de tener la misma talla y dijo: me voy a ensanchar. Ese se llama Jabes en la Biblia, que dice que cuando estuvo un momento tan triste que él, hermano, tenía esterilidad, tenía, hermano, una vida reseca, alguien que no producía tierra, hermano, que no producía fruto. Él levantó un día los ojos y levantó la voz y le dijo: oh Señor, si ensancharas mi territorio. Qué bueno que un líder acá dijera: si ensancharas mi liderazgo. Qué bueno que una hermanita acá dijera: si ensancharas mi efectividad en lo espiritual. Si metieras, aleluya, algo diferente en mi vida. Qué bueno sería, hermano, que empezáramos a ensancharnos. Porque aquí yo veo que se están ensanchando en lo material. O si no, mire ahí atrás. Eso es ensanchar, eso es correr las estacas. Eso es decir: aquí caben muchos más. Aquí va a llegar mi familia, aquí va a llegar mi esposo, aquí van a llegar mis hijos. Nos vamos a ensanchar. Qué bueno que usted empiece a hacer esa oración como dijo el profeta Isaías: no seas escasa, extiéndete a la mano derecha, a la mano izquierda. Pero ¿sabe qué nos está matando? Que vivimos en un mundo de mentes pequeñas. La peor pobreza es la mental. ¿Te quiere ver una pobreza, hermano, que acaba con todo? Está aquí en la mente. Hay cantidad de gente con mentes pequeñas. Y de pronto en la iglesia podríamos decir que hay gente con anhelos pequeños. ¿Y cuál es tu anhelo este año? Bueno, no tengo anhelos. Ojalá llegue a diciembre y todavía esté aquí. Pensamientos chiquiticos, visiones escasas, entregas limitadas. Como que hay un paradigma, como que no nos atrevemos, hermano, a quebrar el molde. Como que no nos atrevemos a salir, hermano, de lo que ya hemos vivido por mucho tiempo. Yo estoy creyendo lo que dijo un predicador un día: los mejores líderes están por verse. Las mejores canciones no se han escrito. Aló. Los ministerios que Dios va a usar en los últimos tiempos se están forjando en el taller del alfarero. Oh, aleluya. Pero claro, hay veces nos metemos en este moldecito calorosito, aquí no se necesita nada. Y la única vez que se habla de la mies es cuando hay banderas. Pero hermano, hay desafíos tan grandes, créalo. Hay ciudades enteras pidiendo. Estos días me llamó una hermana por allá de Japón
que me dijo: vivo no sé a cuántas horas de donde están los misioneros. Aquí no hay iglesia. ¿Sabe cómo le toca a la hermana? A través de las redes, en horarios diferentes. Cuando aquí es de día, allá es al otro día, y ella tiene que tratar de sincronizar hasta el sueño para poder subsistir. ¿Y sabe qué decía la hermana llorando? Oh, que enviaran más gente de Colombia, pastor, que llegara alguien aquí. Pero hay veces nos encerramos pensando que ya hemos hecho el trabajo suficiente. Pero hay que romper el molde, hay que romper el conformismo, hay que romper la pasividad, hay que, hermano, romper el molde de las tallas pequeñas en Dios. Le hago una pregunta: ¿qué talla es usted en Dios? Porque si nos preguntan allá donde venden ropa, ¿qué talla? Usted se la sabe y dice: ah, yo soy ese, dice la hermana, ¿cierto? El hermano dice: no, engordé un poquito, 38. Dijo un hermano que lo vi con ese botón que se le reventaba, dijo un pastor amigo, y le dije: uy, parón, córrase para allá que ese botón se sale de ahí. Dijo: no, es que mi esposa la compró y la compró fit. Le dije: no, no es que la camisa esté pequeña, es que usted tiene una talla muy grande, hermano. Hágase para el otro lado, hermano, que se revienta ese botón. Me dan un ojo y se reía el pastor, un amigo, un gran amigo que yo tengo. Le dije: no, varón, así no. Pero la pregunta es: ¿qué talla espiritual eres? ¿Eres small? ¿Eres ML? ¿XL? Porque yo conozco en la Biblia hombres con una talla espiritual que los demonios salían huyendo y decían: a Pablo conocemos, y al que predica a Pablo. Pero ustedes, ¿se acuerdan? Que ahí los matan, ahí los vuelven ropa de trabajo, hermano. Aleluya. Porque todavía hay cristianos que le tienen miedo cuando ven un endemoniado, ¿no? Y dicen: ay, Dios le bendiga, yo me voy. Eso no. Le tienen miedo a cosas, hermano. ¿Qué talla somos? Aleluya, espiritualmente hablando. Porque yo vengo predicando, hermano, que en el mundo hay gente muy osada, hay gente muy atrevida con las cosas mundanas. Yo tuve un jovencito que llegó con un libro debajo del brazo, Pastor Adín, sacando pecho. Me dijo: pastor, le vendí mi alma al diablo. Pero orgulloso, el hombre fuerte, hablaba fuerte. Le vendí el alma al diablo, pastor. Y ese cuadernito lo abrió y me dijo: lea la oración. Y decía un poco de tonterías, invocaba espíritus y al mismo diablo: y te vendo mi alma y te prometo que de aquí en adelante. Yo lo aconsejé, no le creí mucho. Le dije: no te pongas a jugar con eso. Y dijo: no estoy jugando con eso, pastor. Con esto le voy a decir algo. Estos días pasé por encima de su casa volando. Y yo dije: este muchacho anda raro, que pasó por arriba del techo de mi casa volando. Jaimito, pasó volando. Y dije: ve, qué raro. Pero un día llegó la mamá, que se le salía al corazón, hermano Adín. Le dije: hermana, ¿qué le pasa? No podía hablar. Y dijo: entré al cuarto de mi muchacho y estaba levitando. Y el muchacho no estaba ahí. Y me di cuenta, entonces ya después que entramos más a profundidad del tema, se conectó con un brujo, con el mismo diablo por allá en Brasil, que le estaba enseñando a desdoblarse, a invocar espíritus, a gnosticismo, a cómo poder hacer tantas cosas. Y el hombre volando, todo creído, no era Superman, pero volaba. Y él decía: yo paso por encima de las casas de los hermanos y ellos ni me ven. Yo estos días pasé por la casa suya, pastor. Imagine, pasan hasta por encima de nosotros y nosotros dormidos en los laureles. Llegando al culto, hermano, ahí durmiéndonos en los cultos. Ay, que pastor, ya suéltenos, esto está muy largo. Pero déjeme, yo le doy esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Necesitamos romper los moldes. Este es un llamado espiritual a salir de la pasividad. Ay, hermano, vine por mi bendicioncita.
Y hablamos en diminutivo, ¿no? Ojalá canten el corito aquel. Ay, qué poderoso ese mensajito, qué caricia tan linda la de Dios. Y nos hemos vuelto románticos. Hasta en la música, ¿no? Y toquemos el piano, dicen algunos por ahí, a ver si sensibilizamos. Ojalá una de Richard Clayderman para que la gente tran, 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 tran. Hermano, rompamos el molde. Aló, aló. Vine por mi pedacito de cielo, dicen algunos. No, 1000 veces no. Hay que nadar, hermano, en el océano de su presencia. No te quedes en la orilla, que vas a seguir pescando basurita y algunas, hermano, algunas larvas que se mueven. Tú quieres pescar algo grande, boga mar adentro, métete adentro. Es allá en la dimensión de adentro. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Te quiere pescados grandes? Sálgase de la orilla. Vamos a ver cuántos dicen amén. Hay que volver a orar. Hay que volver a ayunar. Hay que volver a la santidad. Hay que volver a la palabra. Hay que volver al movimiento del Espíritu Santo. Hay que salir del cultico ahí como a medias. No, hermano. Que Dios haga algo. Que Dios me impacte. Que se rompa el molde, que se rompa el conformismo. Queremos cosas grandes. ¿Sabe qué dijo Pablo? No se equivoquen conmigo. Ustedes me ven por fuera con una talla pequeña y mi apariencia es débil, dijo Pablo, pero mi palabra no. Y hacía correr al mismo diablo. Que le llevaban aún los paños de Pablo y se los ponían encima a los enfermos y se sanaban. Yo no quiero jugar a ser pastor. Yo no quiero jugar a ser cantante. Dios no me llamó a jugar a hacer palmas en la iglesia. Dios me llamó porque el recurso en la tierra eres tú y soy yo. ¿A quiénes va a usar Dios en estos barrios? ¿A quiénes? ¿A quién? Al pastor Adín, sí, pero usted también. El asunto es contigo. Termino. Pero la otra medida tenía que ver con longitud, visión hacia el futuro, sueños grandes. Pablo no lo pudo haber dicho mejor. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Hay dos medidas en Dios: la anchura y la longitud. Dios nunca mide para arriba. Él no quiere que tú crezcas para arriba. ¿Sabe quiénes crecen hacia arriba? Allá afuera. La gente quiere poder, quiere estatus, quiere fama, quiere reconocimiento. Por eso usted ve, si hay algo que funciona, todo el mundo se pega por ahí. ¿Sabe por qué? Porque quieren eso. Reconocimientos.
Pero Dios no tiene medidas hacia arriba, porque hacia arriba no hay vacantes. Ya hay uno que es el alto y sublime, el único y sabio Dios. Para allá no hay vacantes. Perdóneme si usted tiene la intención de subir medidas hacia arriba, porque todos los que intentaron hacia arriba, hasta la lengua se les trabó, como los de la Torre de Babel. Vamos a tocar hasta el cielo. Y dijo: hágale, mijo. Y ya después no se entendían. Y otro que dijo allá arriba: seré como Dios, le dijo: para abajo, mijo. Porque él no comparte su gloria. Pero aquí hay uno que sí reconocemos que es el alto y sublime, al único y sabio Dios. Póngase de pie. Si usted quiere subir medidas, alárguese en la oración, alárguese en el compromiso, alargue la adoración, alargue el avivamiento, alargue, hermano, aleluya. Pero ¿sabe cómo termina el versículo 5? Termina diciendo que la gloria dentro de la ciudad será tan grande que no va a caber la gente. Hermano, si nosotros logramos y entendemos. Yo tenía otro tema pensado para predicar en este culto misionero, pero ahí arrodillado Dios me cambió todo esto. Y yo soy muy responsable de que lo que Dios pone en mi corazón. Las 2 medidas del templo las necesitamos aquí en Antonio Nariño. El altar está abierto, esta plataforma está abierta. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están las damas de oración? ¿Dónde están los jóvenes que quieren crecer en medidas con Dios? ¿Dónde está la gente decidida este 2026 diciendo: voy a apoyar la visión del hermano Miguel, voy a apoyar la visión del pastor Adín, voy a apoyar la Refam, voy a ganar un alma, vamos a tener avivamiento, no vamos a perder más jóvenes? Vengan aquí al altar. Dios vino a hablar conmigo hoy. Dios vino a recordarnos cosas. Puede ser que estás entretenido en otras cosas, pero Dios envió un mensajero llamado Zacarías. Ve y recuérdales, ve y háblales. En el culto misionero diles: Aramos allá y candaré a monstruo. Iramos otro acá. Aumenta en talla espiritual, por favor. Líder, hermano, Dios anda buscando vasos para usar. Rompe el molde ahí en el altar, rómpelo, rómpelo. Rompe ese conformismo, esa rutina espiritual. Ya no sientes a Dios, te da igual si lo sientes, si no lo sientes. Te da igual si algo está pasando, si no está pasando. No, hermano, rompe. Quiébrate en el altar y di: no, Señor, no quiero seguir así. Si ensancharas mi territorio.
para que no me dañe, dijo Jabes, para que no me dañe. Y llegó a ser el más ilustre de todos sus hermanos. Tú puedes llegar muy lejos. Dios te puede usar, joven. Dios te puede hacer un llamamiento. Hermana, Dios te puede usar a niveles inimaginables. Te puede llevar a tierras que tú nunca pensaste que ibas a pisar.